Hoy lo que vamos a trabajar es cómo madres y padres podéis aportar dentro del equipo, el equipo de vuestros hijos, de vuestras hijas. Es una especie de compendio un poco de todo lo que hemos estado viendo en todo este tiempo. Veréis que van a aparecer los temas que hemos estado hablando en las dos últimas charlas del aula para padres de esta temporada, 21-22. Y sobre todo vamos a intentar ver cuál puede ser vuestro papel en diferentes situaciones. Como siempre, como está grabada la charla, dejaré opción a dudas y preguntas. Por favor, si podéis hacerla más bien al final para que así pueda cortarlo y no aparezcáis vosotros en las dudas y las preguntas, ya que esta charla se quedará grabada en la web del club, por si no queréis salir sobre todo. Dicho esto, comenzamos. ¿Por qué esta charla? ¿Por qué esta charla me ha parecido interesante hacerla para vosotros? Primero, saber vuestro papel en más situaciones. Hemos estado hablando del tema de los estudios y deporte, cómo compaginarlos. Hemos estado hablando de vuestro papel antes, durante y después de los partidos. Obviamente tenéis mucho más papel dentro de otras facetas vuestras como padres en la vida deportiva de vuestros hijos. Hay más situaciones, hay más ambientes, hay más posibilidades donde también podéis aportar en la vida deportiva de vuestros hijos, como digo. También intentar entender un poco más al resto de agentes de la vida deportiva de vuestros hijos. En concreto nos vamos a focalizar ahora en la figura del entrenador, que probablemente sea la que más peso tenga, obviamente, como jefe del equipo de vuestros hijos, de vuestras hijas. Y, como digo, sobre todo lo que quiero es intentar formar un binomio familia-entrenador con este responsable. Y ideas también para que vosotros actuéis. Esta es un poco la lógica y para qué estoy intentando dar esta charla para vosotros, que esto lo estáis viendo en directo y los que lo veáis en diferido también. Vamos a empezar por la grada. Bueno, en realidad no vamos a empezar por la grada porque esto es lo que vimos en la charla 1. Con esto os dirijo, si queréis verlo en la charla 1, ahí hay un apartado concreto para ver cosas importantes de cara a vuestro papel en la grada, es decir, durante los partidos. Por lo tanto, vamos a pasar rápido para qué cosas podéis hacer para aportar en casa. ¿Qué cosas podemos hacer como padres, como madres, en la vida deportiva de vuestros hijos, repito, para aportar en casa? Vamos a hablar en términos primero de fomentar. ¿Qué cosas podemos fomentar estando en casa? En concreto hay dos, que sí que me gustaría ponerlas en relieve. Primero, la diversión. Me gustaría proponeros que después, sobre todo después de los partidos, después de entrenamientos también, pero es verdad que los partidos son un poco más especiales, que en casa sea un espacio abierto para que vuestros hijos, vuestras hijas puedan contar las buenas sensaciones que hayan ido teniendo dentro del entrenamiento. Me explico. Quizá en la cena, después del partido en el coche, después del entrenamiento cuando le vais a recoger, que os cuenten qué cosas han pasado. Estoy hablando sobre todo de los más peques, pero bueno, adolescentes me vale perfectamente igual. Otro tipo de discurso, obviamente, quizá más a lo social, qué tal con este amigo, con esta amiga, qué habéis hecho hoy, qué te has divertido. Intentar fomentar sobre todo y reforzar, que te lo has pasado muy bien hoy, ¿qué pasa? ¿Qué habéis hecho hoy para que te lo hayas pasado tan bien? El maldito KO, por ejemplo, les encanta este juego por algún extraño motivo. Pues hemos terminado en el KO y hoy he ganado. Enhorabuena, ¿qué tal? ¿Te has divertido? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho que te hayas divertido en este entrenamiento, es súper importante. Aquí está, aquí reside vuestro papel. Es verdad que sé que lo hacéis de manera probablemente inconsciente o consciente, pero sé que es algo que realmente estáis teniendo en cuenta como padres. Sé que es uno de los objetivos, como estuvimos viendo en la primera charla, es un objetivo clásico el hecho de la diversión. Cuanto más pequeñitos, mejor. Recordad que la competición, cuanto más pequeños, le va dando más igual. La competición va cobrando importancia un poco más adelante. Ellos lo que quieren es pasárselo bien, siempre. Por eso mi recomendación es que hagáis un esfuerzo quizá más consciente, simplemente en ponerlo de relieve. Vale, ¿te has divertido hoy? Sí, qué bien. Ese sería el esquema. ¿Te has divertido hoy? Sí. ¿Cómo? Con esto. Qué bien. Estupendo. Fomentar y realmente dejar claro que es uno de los objetivos. Que vuestros hijos que no se olviden que este es uno de los objetivos. También el tema del aprendizaje. No deja de ser un entrenamiento en el que se tienen que esforzar, tienen que intentar hacerlo lo mejor posible, tienen que los chavales tienen que ir viendo que tienen una progresión.
también os recomiendo que fomentéis esta progresión. ¿Qué cosas habéis aprendido hoy? Pues has aprendido a votar, has aprendido al pase por detrás, esta entrada a canasta que no sabías cómo hacerlo. Hoy he metido un triple, hoy he aprendido que llego a meter el triple, sobre todo los más pequeñitos que muchas veces le cuesta un poquito más el llegar a la canasta. Y lo de siempre, reforzarlo. Repito lo de antes, sé que lo hacéis, sé que queráis o no, lo hagáis conscientemente o no, sé que lo estáis haciendo, sé que os alegráis cada vez que vuestro hijo o vuestra hija os dice, he aprendido esto, me lo he pasado muy bien. Perfecto, por supuestísimo. Mi consejo es que le deis un puntito extra, que lo subáis un nivel más y que os preocupéis en la cena de que pueda salir este tema. El que no salga solo simplemente porque sí, sino que sea un tema típico de la cena de después del entrenamiento de los martes que tenéis que recogerle y enseguida ya entráis en dinámica cena porque ya es un poco tarde, etcétera. Os sentáis a cenar, ay, ¿qué tal hoy el entrenamiento? ¿Te ha salido lo que me estuviste diciendo el otro día que no te salía bien del todo? Sí, sí, porque lo he hecho con tal, cual, entonces sí que me ha salido. Ah, genial. Que sirva también un poco para eso. Además os está sirviendo como enlace, estáis compartiendo algo con vuestros hijos, que en ciertas edades los padres madres de la sala y los que estéis viendo después, que seáis más padres de adolescentes, cuesta un poco más. El hecho de tener un tema común que es muy importante. Eso para fomentar. También en psicología siempre se dice que para la educación hay que educar para las cosas que sí y quizá para las cosas que no, para fomentar cosas, hábitos saludables y para prevenir cosas que quizá no pueden no ser tan positivas o incluso pueden llegar a ser negativas. ¿Qué cosas me gustaría comentaros que creo que puede ser interesante evitar? Primero las críticas a compañeros de equipo, a rivales y a la figura del entrenador. No he puesto los árbitros porque eso también lo hablamos en su momento en la charla primera que dimos este año del aula de padres. ¿Por qué digo el tema de las críticas? A veces y ahí os entiendo, porque a mí también me pasa de reconocer como que nos empapamos y nos contagiamos quizá de la crítica. Es que este compañero es que no lo pasa nunca, es que los rivales que jugamos es que eran muy buenos y no había manera, no sé, y sobre todo la figura del entrenador por no desprestigiarle. Aunque tengan razón, aunque realmente os caiga fatal ese compañero, esa compañera de equipo, porque consideréis que sea cierto que es mal educado, que es agresivo, que el entrenador se está equivocando por todos los lados, ya lo trabajaréis de otra manera. No digo que paséis de ello, son cosas, si es importante para vosotros, si habéis visto alguna señal, por algo será, también os digo, hay que escucharos en ese sentido, por supuesto, pero quizá no delante de vuestros hijos, no le deis alas a la queja en esos momentos. Aprovechadlo para otras cosas más positivas, es mi consejito. Y tampoco me gustaría que cayeseis, que a veces ocurre sobre todo en los padres, es curioso, ocurre sobre todo en los padres y en las madres que precisamente no asisten a estas charlas. Así que por si vosotros estáis aquí, entiendo que la apatía no es algo que practiquéis con asiduidad porque estáis aquí, básicamente. Ya me está dando un dato de que os preocupáis y estáis intentando hacer cosas para la vida deportiva de vuestros hijos. Genial. Pero bueno, pues acaso lo comento. Es interesantísimo que os podáis involucrar dentro de su mundo. Es una oportunidad, como digo, para compartir. Ahora que son pequeñitos y hablan más y quieren compartir más cosas y en la época en la que no se callan, ¿verdad? Que a veces ocurre, es más fácil hablar con ellos. Es importante, os aconsejo que construyáis un nexo común, un vínculo común, para cuando quizá no sea tan fácil el poder hablar con ellos. Llega la temida adolescencia, los que todavía no tengáis hijos adolescentes, sí, efectivamente es así de horrible, es como os han contado, para que podáis tener un poquito de vínculo con ellos. Creo que puede ser importante que empecéis a construirlo desde ahora. Los puentes hay que construirlos poquito a poco y esto es una oportunidad muy, 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 muy buena. Pasamos a aportar en el entrenamiento. ¿Qué cosas podéis hacer como padres para aportar en el entrenamiento? Seguro que eso os ha venido muy fácil a la cabeza. Sois eternos choferes y choferesas. No sé si se dice choferesa, me lo estoy inventando un poco. Sois eternos conductores para llevarles de un entreno, de casa, de actividad extraescolar 1, 2, profesor de refuerzo, del cole. Obviamente la logística es uno de vuestros papeles de cara al entrenamiento, si está bien hecha.
Aquí es verdad que aquí me he encontrado de todo, repito, si estáis en estas charlas porque estáis involucrados, interesados y dudo que seáis este tipo de padres, pero aquí he encontrado de todo. El típico padre que siempre llega tarde, no digo que a veces pueda ocurrir, por supuesto, pero por sistema, que no lleva la ropa adecuada al entrenamiento. Aquí la logística sí que es parte de vuestro papel, que todo funcione. Sois directores de orquesta también en la parte logística. Y esto es súper importante, probablemente la parte más importante, y creo que lo comenté en la primera charla, y si no lo repito, es su espacio. El entrenamiento del colegio es una obligación. Por lo tanto, esto no digo que haya que tomárselo a guasa, ahí es una cosa seria que hay que esforzarse, por supuesto. Pero es su espacio. Lo han decidido ellos, o al menos me gustaría pensar que realmente lo han decidido ellos. O no lo han decidido ellos, pero han descubierto que están encantadísimos. Es su espacio de hacer amigos, de desarrollarse, de enfadarse, es un micromundo. Está el del colegio, pero el colegio tiene responsabilidades. Aquí es un espacio espectacular, espectacularmente útil, sobre todo para que vayan siendo cada vez más autónomos. Pero es imposible que sean autónomos si no se les deja el espacio. Hace falta respetar y fomentar que puedan depender demasiado de vosotros y el entrenamiento es una manera de dejarles, tú entrenas, haces tus ejercicios, haces tus cosas, luego te pregunto, por supuesto, me voy a interesar, pero es tu espacio, tú te apañas, tú te esfuerzas, si te esfuerzas genial, tendrás tu recompensa, si no te esfuerzas ya perderéis el partido o el entrenador ya te reñirá, tus compañeros te lo van a decir, pero que lo vaya descubriendo de manera autónoma. Como psicólogo, quizá más por la faceta más clínica, no tanto la deportiva, uno de los principales objetivos que tiene un psicólogo es dejar de ser el psicólogo de la persona, es decir, realmente conseguir esa autonomía y que la persona se sea capaz de valerse por sí mismo en función de lo que estemos trabajando en sesiones de psicología. Como padres es algo muy parecido, vuestra labor principal, si lo pensáis, es que vuestro hijo o vuestra hija cada vez vaya siendo más independiente, con ese gran momento en el que se independizan literalmente y se van de casa y ya realmente son capaces de desenvolverse en este mundo. Cada vez vuestro papel es enseñarles que se vayan desenvolviendo mejor en este mundo. El entrenamiento es un ejemplo perfecto, hay que respetarlo. Por eso, mi consejo es que intentéis evitar el asistir en el entrenamiento, para que no se sientan coaccionados, para que no estén entrenando con el ojillo mirando a ver dónde está mi padre, dónde está mi madre, si me está mirando, no me está mirando. Digo en la medida de lo posible, porque es verdad que hay veces, mira, está lloviendo, he venido en moto, no me voy a quedar esperando en la calle mojándome, o mi hija tiene un problema de salud y tengo que estar con el Ventolin. Es verdad que hay veces que hay problemas logísticos que es importante que atendáis. Si no, a la medida de lo posible, sí me gustaría proponeros, fomentar que dejéis el espacio para ellos. Tened en cuenta que hay países, hace tiempo me contaron que no sé si era en Inglaterra o en Irlanda, ahora estoy dudando, y creo que era fútbol, habían prohibido federativamente, a nivel federativo o un estamento, habían prohibido el acceso a los padres a los entrenamientos. Es verdad que fue gracias o por culpa de, mejor dicho, ciertos incidentes que habían ocurrido, etcétera, pero bueno, es un dato. Creo que es importante al menos que reflexionemos en ello. No tanto por echaros la bronca de que lo estéis haciendo mal en los entrenamientos de vuestros hijos, por supuesto que no. Simplemente lo que quiero es fomentar y respetar que puedan tener su espacio para que sean capaces de encontrar un micromundo controlado, por supuesto, por el entrenador y por el juego del baloncesto en sí mismo, pero para que se vayan desarrollando, que vayan, aunque solo sea por ensayo y error. Es genial que tengan este espacio. Respetémosles también a ellos. Eso en entrenamiento. Vamos a pasar ahora aportando como, y esto es imprescindible, no lo perdáis nunca, por supuesto, incluso cuando se independicen, tampoco, aportando como voz de alarma. ¿Cuándo? Por supuestísimo, aquí es imprescindible que tengáis un papel muy importante. Es una especie de presencia pero no presente. No estoy presente pero me estoy enterando pero es muy importante que os enteréis un poco de todo. No asistiendo a entrenamientos, pero sabiendo perfectamente lo que pasa en el entrenamiento. Preguntando, indagando, conversaciones con el entrenador, con vuestros hijos, compañeros, resto de padres, etcétera. ¿Voz de alarma en qué? Es importante también que tengáis en cuenta que vuestro hijo dentro del propio entrenamiento puede tener ciertas carencias, ciertos problemas, no por culpa vuestra ni por gusto de vuestro hijo, simplemente por circunstancias, por ejemplo, de socialización,
que no se esté integrando bien del todo, que le esté costando un poquito más, o que haya habido algún conflicto y se estén formando grupitos y vuestro hijo esté incómodo. Mi recomendación es que podáis dar la voz de alarma en el caso de que lo estéis detectando, por el motivo que sea, y aviséis al entrenador, aviséis a quien haya que avisar. Incluso a mí, si queréis, por supuesto, lo repito y lo repetiré todas las charlas y cada vez que tenga contacto con vosotros, podéis mandar a vuestros hijos para que trabaje con ellos de manera individual, podéis preguntarme también y resolveré todas vuestras dudas encantadísimo. Tenéis mi correo, tenéis mi teléfono, podéis llamarme, escribirme cuando os dé la gana, por supuesto. Pero para ello es importante que os deis cuenta de las cosas, que funcionéis como voz de alarma, es imprescindible. Socialización puede ser una, daño físico, algún esguince, alguna rozadura, algún golpe que se hayan podido dar más fuerte que el otro, y también es importante que lo digáis. No disfrute, recordad, es el objetivo fundamental, sobre todo de los más peques. Entiendo que la mayoría de los que estáis aquí tenéis hijos más peques. El no disfrute es realmente un problema, es la antesala de que acabe dejando el deporte. Y recordad el tema cuando estuvimos hablando con los estudios, el deporte tiene un montón de ventajas, un montón de cosas positivas que se está llevando el niño. Si por culpa del no que no disfruta estamos eliminando todas esas partes, estamos cometiendo un error, al menos estamos dejando que vuestro hijo o vuestra hija pueda estar beneficiándose de tantas cosas buenas. Por lo tanto, el disfrute, ojito, si veis que vuestro hijo o vuestra hija no cuenta mucho o tiene una actitud un poco más pasiva, se le nota que tampoco tiene muchas ganas, vamos a entrenar, que ya es la hora, jo, no me apetece, tal, pues ahí importante quizá dar la voz de alarma, algo puede estar pasando. Avisad, el consejo es que aviséis, entrenador, dirección técnica, a mí, a quien consideréis. En caso de que pueda haber un ambiente hostil, unido quizá también un poco quizá al tema del bullying, por favor, aquí imprescindible, levantad la mano en el caso de que algo ocurra. Antes os he dicho que intentéis evitar ir a entrenamientos, con ello no quiere decir que no os... Es importante que os enteréis un poco de todo para que de lo máximo posible, para por si acaso, que pueden ocurrir cosas, siempre ocurren cosas. Por lo tanto, intentar estar pendiente sobre todo de las negativas para pillarlas cuanto antes, básicamente. Aportando con entrenadores. Aquí he llegado a escuchar de todo, no os voy a engañar. Los entrenadores, no, por norma general, no digo el entrenador, entrenadora de vuestro hijo o vuestra hija, por supuesto que no, pero por norma general el tema de los padres lo suelen llevar un poco regular. Porque es verdad que se pueden sentir muchas veces que el padre o la madre está intentando interferir en su papel. Por eso creo que es interesante que lo pongamos encima de la mesa. ¿Qué papel puede ser de cada uno? ¿Qué papel puede ser de cada parte? Hay una parte, por supuesto, que siempre va a ser común, con ciertas dudas. Y aquí me gustaría también, cuando demos paso a las dudas, a las preguntas, que me comentéis vuestra opinión, por supuesto. Hay una parte común, hay una parte que es imprescindible, que cooperéis, que trabajéis en equipo. El objetivo de esta charla es aportando en equipo, que aportéis también en equipo. Hay una parte que no, hay una parte que sí que creo que hay que construir un muro más o menos pequeño, más o menos tirable, destruible, pero que sí que haya que separarlo un poquito de manera un poquito más obvia. ¿A qué me estoy refiriendo con parte común? Se me han ocurrido tres, pueden haber más, pueden perfectamente haber más. A mí se me han ocurrido tres. Por una parte, el bienestar. ¿Qué quiero decir con el bienestar? No solo ausencia de daño, el bienestar, no solo es ausencia de daño físico, psíquico, temas sociales, de adaptación, de autonomía, etcétera. Estoy hablando de que realmente vuestro hijo esté contento, disfrute, mejore dentro del equipo. Aquí sí que tenéis una parte común, aunque solo sea vuestra parte el levantar la mano cuando veáis que vuestro hijo no se está divirtiendo bien, no tiene ese bienestar dentro del equipo. Pues es verdad que aquí tenéis una parte común. He puesto también educación y estudios, lo he puesto entre interrogación porque aquí quizás sí que podemos encontrar en algunos aspectos opiniones perfectamente respetables que podáis decir que quizás sí que es parte solo de los padres o solo de los entrenadores, bueno, en este caso solo de los padres, pero bueno, me gustaría ponerlo encima de la mesa, que solo sea para que discutamos un ratito. El tema de la educación me refiero a la educación básica, no el saludar, el no hablar, mientras está hablando una figura de autoridad, el no estar molestando al compañero mientras estoy explicando una cosa, despedirme cuando voy, hablar con respeto y educación a todo el mundo. Los entrenadores,
igual son una especie de profesores en ese sentido, por lo tanto los entrenadores también suelen tender a ayudar, a intentar que si hay un hijo o vuestro hijo o vuestra hija puede tener algún día el que quizá no está siendo tan educado como otro, que se lo pueda decir. Aquí creo que sí que es interesante que los entrenadores también se mojen y también lo hagan. Lo suelen hacer y me alegra. Es verdad que hay partes de la educación que os corresponde solo a vosotros como padres. Y sé que no lo hacéis porque, porque si estáis en esta charla es que no lo hacéis. Pues es verdad que muchas veces me he encontrado padres que pretenden que la educación de sus hijos sea por parte del equipo docente de un colegio o de los entrenadores en este caso. En cualquier caso, responsabilidad compartida. Los entrenadores tienen una responsabilidad limitada por el número de horas, por el tiempo que están con vuestros hijos, con vuestras hijas, pero también intentan aportar en este sentido. Algo parecido pasa con estudios. Es verdad que los estudios, aquí quizás un caso mucho más obvio que es más responsabilidad vuestra. El entrenador que estudie una cosa u otra, más o menos, pues oye, yo estoy aquí para otra cosa, el baloncesto, que sean buenas personas, que se diviertan, que se lo pasen súper bien y ya está. Pero es verdad que muchas veces los entrenadores intentan involucrarse, intentan meterse, oye, ¿qué tal te ha ido los estudios? Más que nada porque pueden ser grandísimos aliados de los estudios de vuestros hijos. Tened en cuenta que en ciertas edades los entrenadores son una especie de pequeños héroes para vuestros hijos, para vuestras hijas. Sobre todo en el caso de quizá son jugadores, exjugadores, hayan jugado, les ven como una autoridad. Y que el entrenador me vaya y me diga y me refuerce, ¿qué tal el examen de mates? Oye, que me ha chivado tu madre, me ha chivado tu padre, que te estaba costando, pero has sacado muy buena nota, ¿eh? Has recuperado esta asignatura, enhorabuena. Ese refuerzo, si viene de parte de un entrenador, de alguien que con el que me lo paso bien, alguien que respeto, alguien que es una autoridad jerárquica para mí, vale mucho, ese refuerzo vale muchísimo y os está ayudando. Y el caso contrario también, ese pequeño tirón de oreja de sentar el entrenador al niño y decirle a la niña, y decirle, oye, que me han dicho que no estás estudiando últimamente, me preocupa, es importante que hagas esto, aconsejarle también, qué carreras, qué no carreras, con consejos, como aconsejaría vuestro hermano o vuestra hermana, a su tío o su tía. Perfecto, pero tiene esa figura de autoridad y es interesante también que la podéis aprovechar de cara también para los estudios. Repito, en cualquier caso, educación y estudios lo he puesto un poco entre comillas porque es verdad que creo que si tuviese que decir si es entrenador o es padre, lo pondría más en padre. Si solo pudiese decir, si fuese decisión dicotómica, quizá lo pondría más en padre, fíjate. Pero bueno, en cualquier caso, pueden ayudar. Pueden ser aliados los entrenadores para estas cosas. Es verdad que hay cosas que sí que creo que es una parte independiente, 100% solo para uno de las partes. Ahora me decís si estáis de acuerdo o no en este apartado. La primera parte que es solo del cuerpo técnico, ahí se dice que los deportistas tienen cuatro patitas, como si fuese una mesa o una silla. La parte técnica, el bote, la parte táctica, un sistemita que puedan estar haciendo, o tirar a jugar más abiertos o más a pase, a ser táctica más adaptada más para más pequeños. La parte física, por supuesto, cuanto más resistencia tengan, mejor aguantarán un partido más largo, más físico. La parte mental, que es más responsabilidad mía en ese sentido, pero bueno, también influye dentro del rendimiento. Aquí creo que sí que la parte independiente tiene que ser 100% de la parte del cuerpo técnico. Son los responsables, son los profesionales. Y muchos de los entrenadores de vuestros hijos tienen otras actividades, pero tienen una formación, se han tenido que formar y son profesionales de lo suyo, con toda la experiencia que puedan tener, incluso como jugadores, muchas veces también aparte, que puede ser bastante interesante. Esta parte sí que creo que es 100% solo del cuerpo técnico. Suele ser 99% de las veces, no quiero decir 100 por no decir 100, pero prácticamente siempre suele ser un problema cuando el padre se intenta meter en algún aspecto técnico. Ojo, aunque el padre o la madre realmente sepa más que el entrenador, que puede ocurrir perfectamente. Alguna vez me ha ocurrido en algún entrenador que me ha dicho, joder, es que el padre de este niño, de esta niña, es que es X persona. De hecho ha pasado en el club, en el pasado. Es que este padre es que sabe mucho más que yo. Obviamente, es que es profesional, entrenador profesional, jugador profesional, o no profesional, pero lo fue en ese momento. Puede que sepa mucho más, que sepáis mucho más. Aún así, aún así, es parte del cuerpo técnico. Quien pasa el tiempo con vuestro hijo, quien está intentando enseñarle el bote, quien está intentando enseñarle todas las cosas es el entrenador.
más que nada porque puede estar recibiendo vuestro hijo o vuestra hija mensajes que pueden incluso ser contradictorios. Y ahí le estamos liando. No va a estar aprendiendo tan fácil y el rendimiento, creedme, va a caer en picado. Eso por un lado. Luego es verdad que hay ciertas partes que considero, a ver si estáis de acuerdo o no, que solo tienen que estar presentes en el ámbito familiar, que son ciertos valores un poco más especiales, un poco más específicos. Estoy hablando de tema religioso, de tema de valores morales, de aspectos más culturales, que es verdad que el entrenador entiendo que tiene muy poco o nada que decir. Eso es verdad, que no deja de ser una cosa más de vuestra familia en concreto, cómo veis la vida, como cosas un poco más transversales en términos culturales, repito, religiosos, políticos, incluso que son unos entrenadores, bueno, pues mejor que no se metan, que esto son cosas más de casa, por ese lado. También no se nos puede olvidar, igual que vosotros sois padres, también hay más padres en el equipo. Tenéis ese, espero, gran equipo de sufridores en los partidos. Bueno, ahora con el COVID está un poco más desdibujado, pero bueno, en el club me consta que ahora y en el pasado hay equipos que dejan a sus hijos y se van a tomar un café, los padres durante el calentamiento y luego van a entrar a ver el partido. Como no pueden ver el partido, pues siempre hay charletas, siempre hay contacto, hay roce. Y el roce espero que esté haciendo el cariño en este caso. Aquí solo os puedo pedir una cosa, que actuéis como modelo de vuestros hijos. Me refiero a la manera, la forma, el objetivo y la esencia de vuestra interacción con el resto de padres. Me gustaría fomentar que realmente sirva de modelado, que sirváis de modelo. ¿Con qué cosas? Amistad, que vean realmente una amistad, si surge, no digo que lo forcéis, por supuesto que no, pero si os hacéis coleguitas de algo los padres de otro jugador del equipo, por ahí, o algo por el estilo, que realmente vuestros hijos vean qué tipo de amistad tenéis, cómo interactuáis, que es algo bonito, que es algo guay, que disfrutáis realmente de ese tiempo juntos. Vuestros hijos os están viendo todo el rato, aunque vosotros no lo penséis. Es importante que vean cosas positivas. Educación y respeto. También hablo con el resto de padres. Hay una cosa que no os voy a engañar, me pone un poquito nervioso cuando voy a ver alguna competición de peques. Veo a todos los padres del mismo equipo, del mismo club, todos juntos animando y a dos o tres padres un poco más separados. Vuestro hijo que está en cancha lo está viendo, ven al resto de padres todos juntos y a vosotros quizá un poco más separados. Le estáis mandando el mensaje de que quizá no queréis involucraros, por lo tanto le estáis validando que ellos tampoco se involucren. Aquí vuestros hijos os van a seguir, igual que van a seguir al entrenador como figura de autoridad que comentaba antes, también os van a seguir a vosotros. Por lo tanto, mi consejo es que hagáis este esfuerzo extra, el mismo que os pedí al principio de la charla en casa, para fomentar el aprendizaje, el disfrute, la diversión, etcétera, que hagáis este esfuerzo un poquito consciente para realmente, sé que mi hijo me está viendo, me va a copiar, ¿cómo quiero tratar a este padre? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? No pretendéis que vuestro hijo de buenos días y sea amable si vosotros no lo sois. Os van a seguir. Y nada más que no os vais a dar ni cuenta de todo lo que están aprendiendo de vosotros, de cómo vosotros estáis actuando. Esto os animo, os imploro casi que lo hagáis. ¿Vale? Y por mi parte, poco más que deciros. ¿Tenéis alguna duda, algún comentario? Es el